Muy buen día. A nombre del 23º Ayuntamiento de Tijuana, a través del Instituto Municipal de Arte y Cultura, el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Autónoma de Baja California y del Archivo Histórico de Tijuana, les damos la más cordial de las bienvenidas a este 13º Simposio de Historia de Tijuana, ahora bajo su modalidad virtual y celebrado además a propósito del 19º aniversario de este archivo. Hoy toca turno de compartir con nosotros al doctor Marco Antonio Samaniego López. Él es doctor en Historia por el Colegio de México. Su tesis doctoral, Los ríos internacionales entre México y Estados Unidos, los tratados de 1906 y 1944, fue premiada como la mejor tesis doctoral en el año 2004 por la Academia Mexicana de Ciencias. Recibió el premio Anastasio G. Saravia en 1997 como mejor trabajo de investigación por su obra Nacionalismo y Revolución, los acontecimientos de 1911 en Baja California. Además, en 2009, recibió por parte del Comité Mexicano de Ciencias Históricas el premio al mejor artículo arbitrado sobre el siglo XX por el trabajo La Revolución Mexicana en Baja California, Maderismo, Magonismo, Filibusterismo y la Pequeña Revuelta Local. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Ha coordinado obras como Ensenada, Nuevas Aportaciones para su Historia, así como el libro de Historia y Geografía de Baja California para tercer año de primaria. De igual forma, coordinó el guión del Museo de las Californias del Centro Cultural Tijuana. Yo añado que también tuvo participación en los guiones y en la investigación del Museo de Historia de Tijuana, y además es autor de libros como El Gremio de Chóferes y de la Línea Internacional, 1920-1933, Los Gobiernos Civiles en Baja California, un estudio sobre la relación entre los poderes local y federal, 1920-1923, Breve Historia de Baja California, Nacionalismo y Revolución, los acontecimientos de 1911 en Baja California y, por supuesto, Ríos Internacionales entre México y Estados Unidos, los tratados de 1906-1944. El doctor Samaniego nos dicta hoy la conferencia magistral titulada Memorias Regionales, Memorias Nacionales, Memorias en conflicto en torno a los acontecimientos de 1911 en Baja California. Y de nueva cuenta, doctor, muchas gracias por haber aceptado la invitación a participar como conferencista magistral en este simposio de Historia de Tijuana. Y sin más, le cedemos la palabra, el tiempo es suyo. Bienvenido. Adelante. Muchas gracias, doctor Josué Beltrán. Siempre es agradable ofrecer una charla en un evento que sin duda ha tenido cada vez más reconocimiento y que, bueno, me tocó organizar el primero junto con Gabriel hace ya algunos ayeres, ¿no? El primero, el segundo y el tercero, que ya no me acuerdo si el cuarto también. Bueno, bajo esta modalidad, pues presento el día de hoy una charla que tiene que ver con un tema, pues, que ha sido polémico, que tiene gente que da opiniones, personas que hablan sobre el tópico, y yo decidí en esta ocasión tratarlo desde el punto de vista de la memoria, y le puse de esta forma memorias regionales, memorias nacionales, para destacar lo que necesitas quitar para dejar la concepción dual y antagónica en la que unos solamente quieren ver un movimiento filibustero y otros quieren ver un movimiento armado donde hay supuestos seguidores que todavía no los encuentran, pero lo suponen, de Ricardo Flores Magón. Es decir, donde se supone que un grupo de hombres, quién sabe por qué, sigue a Ricardo Flores Magón, cuando el anarquista Ricardo Flores Magón y en general los anarquistas del Partido Liberal Mexicano pues estaban buscando movilizar a los anarquistas del mundo, movilizar al pueblo estadounidense y movilizar a todos los mexicanos en torno a su idea central y toral, que era eliminar la propiedad privada, eliminar el gobierno en cualquiera de sus formas y eliminar toda forma de creencia religiosa. Todo para todos, sin propiedad, sin burguesía, sin ley, sin Estado. Sin embargo, pues ellos han sido, y yo lo voy a poner entre comillas, reconocidos por el gobierno revolucionario por haber sido autores de las reformas sociales que están en la Constitución de 1917. Aquí ilustro esta imagen con
uno de los murales que está en el Ayuntamiento de Tijuana, donde Ricardo Flores Magón pues tiene el sueño de los logros de la postrevolución. Inclusive lo ligan con Lázaro Cárdenas, otros lo ligan con Zapata, y bueno, supuestamente de ahí vienen las ideas que se implantan en la postrevolución. Puse esta figura porque creo que ilustra el tema en términos de construcción de memoria. Estos niños están siendo informados de que hay un héroe patrio, nacionalista, que tuvo ideas reformistas que quedaron en la Constitución de 1917. Sin embargo, es enteramente falso. Este hombre buscaba, como muchos hombres en el mundo, la eliminación de la propiedad privada, la eliminación de todo gobierno, la eliminación de toda autoridad y, por supuesto, eliminar lo que ellos consideraban un estorbo, como era el sentido de la patria. Ellos se burlaban, sobre todo ya en 1915, 16 y 17, de las reformas que estaban estableciendo en los procesos revolucionarios en México. Incluso hay quienes dicen que Ricardo Flores Magón es el autor del programa del Partido Liberal Mexicano de julio de 1906, cuando Ricardo Flores Magón estaba en contra de ese programa y su principal autor es Juan Saravia. Y no lo digo yo, lo dice Ricardo Flores Magón, lo dice el 6 de mayo de 1911 y lo dice en Regeneración. Es decir, a él se le ha atribuido un conjunto de elementos por los cuales no luchó, y sin embargo la memoria social se ha construido en torno a ello. Una memoria nacional que choca en repetidas ocasiones con una memoria local. ¿Sí? En el Palacio Municipal también se encuentra esta imagen que no es la mejor, no la tomé directamente, en la cual aparecen los defensores de la integridad nacional, la mayoría de los muertos, en este caso, en la ciudad de Tijuana. No aparecen los que fallecieron en Algodones, o los que fallecieron en Mexicali, o los que fallecieron en los combates de Tecate. Solamente se centra en Tijuana, y también aquí es parte de la memoria local, como la ciudad de Tijuana ha eliminado a otros personajes que también combatieron y que también murieron, no en el poblado tijuanense, sino en este caso en Tecate, en Mexicali, en Ensenada y en las rancherías de Rosarito, etc. También Tijuana se ha apropiado de una lucha que debe de observarse como algo más del distrito, inclusive de la frontera. Por tanto, son memorias confrontadas, son memorias que, desde mi punto de vista, se tratan de entender, aunque no con mucho acierto. Y, por ejemplo, tenemos esta figura, está también intentando esta extraña relación en donde se unen, sí, personajes, pero no se aclara qué buscaban unos y qué buscaban otros. Es decir, para algunos hablar de los magonistas o de Ricardo Flores Magón o de los filibusteros, pues es una especie de mezcolanza bastante mal entendida, ¿no? Yo hace algún tiempo he dado alguna serie de explicaciones, el día de hoy lo ataco desde el punto de vista de la construcción de memorias. Los anarquistas del Partido Liberal Mexicano no buscaban la reforma del programa del Partido Liberal Mexicano, cuyo principal autor es Juan Saravia, y los héroes locales, reconocidos localmente, lucharon sin duda porque consideraban que defendían la patria, porque consideraban que defendían a la nación y no porque consideraban únicamente a Porfirio Díaz. Sin duda hay una etapa donde el primer mes donde sí se lucha por el gobierno establecido, pero a fines de febrero y principios de marzo se habla y se lucha contra filibusteros, dadas las propuestas que se han realizado en Mexicali para formar una república socialista. Afirmación que se realizó, y también distingo, los anarquistas del Partido Liberal Mexicano no eran socialistas. Ellos no buscaban el socialismo, ellos buscaban desaparecer toda forma de autoridad, todo gobierno. Los socialistas sí dejan al gobierno. Y además, como lo insisto, en cualquier foro, la propuesta se realizó, ¿sí? Todos los que quieren evitar esta propuesta realizada por Simón Berto Chacón, pues sin duda pretenden señalar sobre todo a Ricardo, que es el que más mencionan, como un patriota que no se hubiera intentado tocar territorio nacional. Sin embargo, él no era patriota porque era anarquista. Por definición, un anarquista no puede luchar por una patria. ¿Por qué? Porque su patria literalmente es el mundo, su patria es el universo,
y no van a luchar por ninguna bandera que no sea la bandera roja, y en este caso, tierra y libertad. ¿Sí? Y así pues, estas imágenes, que hay muchísimas, pero nada más las concentraría pocas de ellas, dan una memoria que sirve para algunos para justificar y legitimar que hubo una revolución distinta, la verdadera revolución, dicen algunos, la revolución alternativa, dicen otros, y le dan un sentido en la Revolución Mexicana y dentro de los marcos de la Revolución Mexicana. Sin duda, esta es una memoria construida en la posrevolución que no atiende a la propuesta de los anarquistas del Partido Liberal Mexicano, y no la atiende porque ellos están buscando la revolución mundial, la que termine con el capitalismo de una vez y para siempre. Así pues, esta charla y varias de las que he dado parten de un principio fundamental. ¿Por qué anarquistas que deseaban terminar con el capitalismo, la patria, la ley y cualquier forma de gobierno fueron colocados al servicio del Estado? ¿Por qué fueron transformados en capitalistas o en socialistas o en sindicalistas o en lo que no eran, magonistas? Es decir, el concepto magonismo es un concepto que surge en el porfiriato, persecutorio, y se centra en la figura de Ricardo Flores Magón, no tanto en la de Enrique, y le llama magonista a cualquiera que esté opuesto al gobierno de Porfirio Díaz, ¿sí? Paradójicamente esa práctica se queda, y paradójicamente los anarquistas del Partido Liberal Mexicano, y en específico Ricardo Flores Magón, ellos están en contra de ese concepto porque ellos no quieren tener líderes, ellos no quieren tener jefes. Eso de los líderes y eso de los jefes es un error. Los jefes son cómicos, los líderes son cómicos, ¿sí? Dice Ricardo Flores Magón en octubre de 1910. Lo que ellos pretendían era formar conscientes, es decir, gente que estuviera decidida a terminar con la propiedad privada, con toda forma de creencia religiosa y con toda forma de autoridad. Por eso se dedicaron en Los Ángeles a formar conscientes. Ese es el papel que ellos se asignaron, formando revolucionarios conscientes. De nada sirve un revolucionario inconsciente que va a llegar y no va a expropiar la tierra, que no va a llegar y expropiar los medios de producción. ¿De qué te sirve tomar las armas y vas a terminar siendo propietario? Y vas a terminar queriendo ser un gobernante. Para eso no se toman las armas. Mejor quédate como estás. Ese es el centro de la lucha de regeneración, formar conscientes y no formar gente seguidora de nada. No te comportes como masa. Compórtate como una persona consciente de sí misma y en conjunto lograremos llegar al único final posible que llegará la humanidad, la anarquía. Y así, en esta imagen que se reproduce constantemente y que algunos dicen que estos hombres eran seguidores de Ricardo Flores Magón y nunca han dicho por qué, pues yo siempre hago la pregunta, ¿qué siguen? ¿Sí? Si el programa del Partido Liberal Mexicano de julio de 1906, de Juan Saravia, capitalista, reformista, con propuestas que sin duda son muy parecidas o iguales a las que quedarán en la Constitución de 1917, o son anarquistas. Ya cuando se decidan dar la respuesta, pues les seguiré con la pregunta de que demuestren que son. Yo estoy seguro que estos hombres no eran anarquistas, estoy seguro de que no entendían el programa del Partido Liberal Mexicano y que muchos de los hombres que ocuparon Tijuana, lo mismo que en Mexicali, se declaran maderistas. Para mayo de 1911, muchos están identificados con el maderismo, por eso los acontecimientos en Tijuana toman un giro muy diferente y los que quieran seguir viendo seguidores de Ricardo Flores Magón pues se van a perder porque las negociaciones de paz se hacen bajo los tratados de Ciudad Juárez. En Mexicali son exitosos, en Tijuana no se tiene éxito y los que están en Tijuana quieren que como pago a sus acciones revolucionarias tener propiedades en Baja California. Quieren tierra y la quieren como propiedad. Por tanto, eso de que puedan ser seguidores de Ricardo Flores Magón es imposible, ¿sí? Y hubo sin duda una cuarentena, quizá una cincuentena, que sin duda quiso formar una república independiente. No hay la menor duda.
todos los que se burlan de esa propuesta no tienen la información adecuada. Por supuesto que la propuesta se hizo, por supuesto que Luis James es felicitado por Ricardo Flores Magón cuando lucha en Mexicali. Luis James, cuando está en Tijuana, es el que propone la bandera que le envía Richard Ferris y que trata de imponerla el 2 de junio de 1911. A él se enfrentarán varios personajes, entre ellos los indígenas de Baja California, que quitan la bandera y dicen, esto no va a ser posible. Indígenas baja californianos, Quiligua y Paypay, encabezados por Emilio Guerrero, serán los que se enfrenten a estos hombres. Ya tenían, de hecho, alrededor de 15 días luchando entre sí, y quien quiera ver un grupo armado, pues está muy lejos de verlo. Yo le pongo un contingente para dar la idea precisamente de que nunca lucharon en conjunto, que se enfrentaron constantemente y que en Tijuana fue un escenario de enfrentamiento lejos, muy lejos de ser lo que supuestamente le atribuyen como seguidores. Yo siempre le pongo ¿de qué? Del programa del Partido Liberal Mexicano de Juan Saravia, sobre todo de Juan Saravia, o del anarquismo totalmente contrario a la propuesta de los anarquistas del Partido Liberal Mexicano. Para este momento, los anarquistas ya han publicado muchos textos anarquistas, pero no han publicado el manifiesto que se publicará el 23 de septiembre de 1911. Pero sus contactos con anarquistas, su contacto con publicaciones anarquistas de Europa y de Estados Unidos es evidentísimo, al grado de que 50 italianos anarquistas llegan a Tijuana, pero no encuentran estos que realmente haya sido un mundo anarquista. Ellos venían a educar precisamente a estos que tenemos aquí. Por supuesto, eso fue imposible, simplemente una capirotada con la cual terminaron confrontados y enfrentados, y nunca surgió ese grupo ni esa enseñanza anarquista, ¿sí? ¿Qué se eliminó para que se construyera esta visión dual y excluyente? Es decir, para algunos autores o se habla de puros magonistas, que quién sabe ni nunca los definen, y para otros se trata de puros filibusteros y tampoco ven las enormes diferencias que había en este grupo armado. ¿Qué se elimina? Lo primero, se elimina las enormes diferencias que hay en el grupo armado, ¿sí? Por tanto, estas dos versiones son duales, esta versión antagónica, terminan siempre confrontadas, pero no explican el proceso. Esta verdadera lucha es eliminada para volverlos capitalistas. Ahí está la memoria social que se construyó años después y la que nos pone en duda qué tanto se leía Regeneración en México, qué tanto hubo lectores que entendieran que el mensaje era anarquismo, qué tanto circulaba y mandó el mensaje de los ácratas mexicanos que en Los Ángeles querían levantar al pueblo estadounidense y querían levantar al pueblo europeo para iniciar la gran revolución mundial. Muy pronto empieza la transformación y ya para 1924-25, poco después de la muerte de Ricardo Flores Magón, tenemos sindicatos y organizaciones que ya llevan el nombre de Ricardo Flores Magón, cuando Ricardo lo que no quería era que se formaran sindicatos. Los sindicatos para él no sirven para nada. Es darle una pastillita a un enfermo y no curar la enfermedad. La enfermedad se llama propiedad privada. La enfermedad se llama capitalismo. La enfermedad se llama religión, aunque yo pongo creencia religiosa, pero específicamente se refieren a la religión católica. Esa es la que hacen mención muy clara, ¿sí? Y así son convertidos en patriotas y sometidos por el discurso de la post-revolución en nacionalistas y reformistas, ¿sí? De ellos, de los que están aquí, sin duda, Enrique Flores Magón será clave para ese cambio. Enrique Flores Magón, a finales de la década de los 20 y principios de los 30, y sobre todo en los 30, es el que le da el giro ideológico y es el que da el giro discursivo. Él empieza a presentarse, él, como el autor del programa del Partido Liberal Mexicano. Y junto a él, aquellos que lucharon por el programa o como liberales y que se sumaron a los movimientos de 1906, al intento de 1907 o al de 1908, sin saber que se trataba de anarquismo para ellos, bueno, ellos se sumarán a esta visión nacionalista
y patriota. Ellos no lo empezaron, Enrique no lo empezó, ¿sí? Pero en la década de los principios de los 30 ya está ahí hablando de los precursores. Y sintomático es que en sus memorias, escritas por Samuel Kaplan, se llame se centre todo en Enrique Flores Magón y el libro se diga el precursor de la Revolución Mexicana. No dice los precursores, dice Ricardo y Enrique, dice el precursor de la Revolución Mexicana y se refiere específicamente a Enrique. Para este momento, pues Enrique tenía que mantener a 5 hijos. Yo supongo que eso lo motivó, aunque habrá que buscar más el momento preciso en que dio este giro. El hecho es de que él, junto con el Estado primero y después él, colaborará en esa transformación. ¿Sí? Quien no aceptó nunca esa transformación será Librado Rivera. Librado Rivera siempre se mantuvo como anarquista cuando regresa a México y lo único que, digamos, dio su brazo a torcer es que sí se volvió líder de sindicatos, pero es lo único. Pero además cuando digo líder, no digo líder como otros, no digo líder de veras, de las bases, ¿sí? Pero eso fue hasta 1926, 27, cuando él dijo, bueno, el sindicalismo sí, ¿sí? Enrique Flores Magón, por su parte, se volvería dirigente social y finalmente en los 40 pues estaría muy ligado tanto a Lázaro Cárdenas, pero sobre todo a Manuel Ávila Camacho. Esa es la transformación. Ahí se transformó a estos hombres en capitalistas y por tanto la interpretación de los acontecimientos de 1911 en Baja California se alteró por completo. Se dio un giro, se modificó. Había que escribir y defender al patriota. ¿Cómo podía un patriota, ¿sí?, luchar en contra de la patria? ¿Sí? Cuando él no luchaba en contra de la patria, luchaba contra todas las patrias. Estos hombres, cuando toman la foto en 1911, están luchando todavía contra todas las patrias. Aquí está Rafael Romero Palacios, de bigote a un lado de Ricardo Flores Magón, personaje al que hay que ponerle mucha atención porque él fue el contacto directo con los anarquistas italianos de Paterson, Nueva Jersey, y Barré, Vermont. Hombre muy importante, aunque después fue expulsado del grupo por quedarse con unos centavos por ahí mal habidos, ¿no? Y bueno, esta cita la pongo, es de 1913, cuando está la pugna, perdón, es de 1912, cuando está la pugna entre los hombres de el Partido Liberal Mexicano, que han decidido luchar por los principios del programa del Partido Liberal Mexicano, es decir, Juan Saravia, es decir, Camilo Arriaga, es decir, Antonio de Villarreal, es decir, Antonio Díaz Soto y Gama, los que se quedaron con la propuesta del programa del Partido Liberal Mexicano y que ya han publicado Regeneración en la Ciudad de México, patrocinada por Jesús Flores Magón, y que varios de ellos van a transitar al Diario del Hogar. Ya Regeneración en la Ciudad de México se publicó nada más alrededor de 12 o 13 números y empiezan a publicar en el diario El Hogar. Por tanto, Ricardo Flores Magón, es una cita de él, lo ubico diciendo, por lo tanto, no nos viene bien eso de magonistas. Tomen ese nombre para ustedes, que son personalistas y que sin el apoyo de Magón, se refieren a Jesús, son hombres al agua, son sus lacayos, son sus esbirros, son magonistas. Fijaos, trabajadores no confundidos. ¿Por qué? Porque el mensaje es sin líderes, sin jefes, hombres conscientes que de manera consciente van a luchar para terminar con toda forma de gobierno. Por eso es anarquismo, sin gobierno, dándole al ser humano la centralidad, dándole la capacidad, la inteligencia de decir, pueden trabajar en común, podemos trabajar todos en común. Por eso ellos están haciendo la lucha más importante que consideran hacer, construir conscientes. Esa es su lucha. Cierto, para algunos nos van a comparar con los hombres que no tomaron las armas y de ahí les ponen lazo de a caudillos intelectuales e intelectuales y todo eso, pero ellos se quedan a formar conscientes. Por eso no toman las armas, porque de nada sirve tomar las armas, tomar un poblado. Hay que tomar las conciencias para crear los hombres que van a repartir todo entre todos, sin propiedad privada. Esa es su lucha
Por eso se quedan en Los Ángeles y no por miedo, como dicen algunos, o no porque Enrique se disparara en el pie, o no porque Ricardo estuviera muy gordo y no pudiera montar a caballo. ¿Sí? Exacto. Todas esas cosas que dicen. Acabo de leer un libro malísimo a un tal Douglas Day, que hace un diálogo entre Zapata y Ricardo Flores Magón, y es verdaderamente espantoso. O sea, termina diciendo que Ricardo Flores Magón, por gordo, renunció a sus objetivos. Un hombre, qué maravilla del libro, ¿no? Inclusive hay gente que hasta cita el libro de Douglas Day como si fueran los cuadernos de la cárcel, le ponen, ¿no? Y dices tu nombre, qué divertido, no cabe duda, ¿no? Pero bueno, ¿sí? Esto es, pues, sin nadie en el poder. No se lucha para tomar el poder, sino para eliminarlo, ¿sí? Sin nadie que dé órdenes, con conscientes que todo debe repartirse entre todos. Por eso, el peor mal de la humanidad es la propiedad privada. Por eso, gobierno, autoridad, ley y clero deben desaparecer. ¿Por qué? Porque son los defensores de esa propiedad privada que tanto daño realiza. ¿Sí? Por eso, quienes ven magonistas, por ejemplo, no digamos solamente en 1911 en Baja California, sino en general, ¿sí? Eliminan al contingente armado y eliminan que ellos no querían ser ubicados como tales, porque ellos no querían ser ubicados como líderes, ellos querían formar conscientes. La mejor forma de crear conscientes era atraer a los anarquistas españoles e italianos con los cuales estaban en contacto. No en balde, Tierra y Libertad lo toman de la publicación española Tierra y Libertad, con quien están en contacto y con quien están desde dónde están llamando al pueblo español a venir a luchar para terminar con la propiedad privada en México. Esa es su intención. Un ejemplo, esto está escrito el 3 de mayo de 1911, se le manda a Pedro Esteve. Pedro Esteve es un anarquista español muy importante, muy ligado a Enrico Malatesta, que intenta un movimiento armado en España con algunas semejanzas, nada más algunas, al principio del movimiento que intentó realizar en España. Fracasa Pedro Esteve, pero él es el contacto con los anarquistas italianos, él publica y sin duda de él se toman muchas ideas porque, por ejemplo, el formador del Grupo Cultural Regeneración se llama Pedro Esteve. La publicación, ¿de dónde creen que toma su nombre? Sino del Grupo Cultural Regeneración, ¿sí? Y esto, pues, es eliminado por muchos autores que toman el movimiento de Baja California como supuesto incapacidad de que vengan extranjeros y que los extranjeros que venían eran de la IWW y que no sé qué. Y tú dices, a ver, ¿quiénes eran de la IWW? ¿Sí? Porque todavía no los encuentran. Sí, hay algunos, muy pocos. Si acaso porque llegó a cantar Joe Hill en algún momento en Tijuana, y ya quieren decir que esto era de la IWW. Falso, falsísimo. Todavía para octubre de 1910, los anarquistas del PLM le daban la autoridad a la American Federation of Labor, enemiga de la IWW. Y hablo de octubre de 1910. Así pues, en mayo le escribe a Pedro Esteve este texto, por si hay alguna duda. Así pues, urge que vengan a la Baja California muchos anarquistas de todas partes del mundo para que apoyen la expropiación de la tierra y de la maquinaria. Hay en la Baja California tierras preciosas, minas muy ricas y puertos magníficos. En manos de los libertarios, la Baja California sacarán de ella elementos bastantes para llevar la revolución a todo México y aún al mundo entero, porque es muy grande la península y muy rica, pero está muy poco poblada, ¿sí? Este texto le dio la vuelta a toda la prensa ácrata, aparece en las publicaciones como Crónica Subversiva, aparece en La Era Nova, aparece en Tierra y Libertad, aparece en Cultura Obrera, publicada por Pedro Esteve, y también Cultura Proletaria, las dos, una pasó después a la otra. Es decir, es un texto donde se está llamando a las anarquistas del mundo, y por supuesto vean la fecha, 3 de mayo de 1908, ¿sí? Por tanto, el hecho de que vengan extranjeros para ellos no era ningún problema. Se trataba de hacer una revolución mundial y se trataba de que los que llegaran fueran conscientes, es decir, ácratas, luchadores en contra de toda forma de gobierno,
¿sí? Pero eso es eliminado, pues si quieren doy los nombres, pues por Blaisdell, por Lawrence Taylor, no se diga por Pablo L. Martínez, por Gabriel Trujillo, por quien ustedes me han tenido contacto con extranjeros, pues aquí hay un documento de muchos otros, hay muchos otros en donde ellos llaman a esta revolución mundial. No es el único. Inclusive hay otros todavía más claros que este al respecto, ¿sí? Así pues, es el cambio. Son los miembros del Partido Liberal Mexicano que deseaban el reconocimiento de precursores, pero no son solamente Enrique Flores Magón, son los hombres que lucharon en 1906, son los que se reunieron en grupos liberales, son hombres como Antonio Díaz Soto y Gama, que él no perteneció al Partido Liberal Mexicano, pero en 1920, como líder del Partido Liberalista, utiliza a Ricardo Flores Magón y lo menciona como autor del programa del Partido Liberal Mexicano, ¿sí? Y ahí empieza este culto a partir de Antonio Díaz Soto y Gama, donde lo están transformando. Como lo digo siempre, no es ningún reconocimiento haberlo llevado a el panteón de los hombres ilustres. Esto no es un reconocimiento, esto es una transformación, ¿sí? Es un deseo de hombres que sí lucharon como liberales, y que después la mayoría pasó al maderismo, muchos de ellos pasaron al zapatismo, otros lucharon en sus regiones y que sí pertenecieron a los grupos liberales y sí pertenecieron al Partido Liberal Mexicano, pero no supieron nunca de la lucha anarquista. La lucha anarquista se viene a abrirse públicamente hasta pues básicamente 1910, ya para 1911, hasta que se abren con el programa, con el manifiesto del 23 de septiembre de 1911 en la ciudad de Los Ángeles. Y esa transformación, esa lucha de estos hombres en los años 30 es lo que le da este mote de los precursores de la revolución, el precursor de la revolución. ¿Quién fue el precursor de la revolución? Teodoro Hernández escribe un libro donde aparecen los precursores de la revolución y ahí aparece él, ¿sí? Lo mismo Pedro María Anaya y lo mismo, como ya lo dije, lo hará Enrique Flores Magón. Él se apunta como el precursor. Ricardo Flores Magón, en esta tumba que está en la Rotonda de los Hombres Ilustres, que ahorita ya se llama Rotonda de las Personas Ilustres, para también incluir mujeres, bueno, tiene una lápida que no describe la lucha anarquista de Ricardo Flores Magón. Le ponen una lucha intransigente por la justicia social. ¿Sí? Dices tú, ¿y esto qué quiere decir? ¿Qué es la justicia social? ¿Definida por quién? Él y los anarquistas como anarquistas están perfectamente definidos. Es una lucha para acabar con el Estado, con el capitalismo, con la religión, con la ley. Esa es perfectamente, aquí debería decir eso. Eso sería eliminar la transformación. Por supuesto, el hecho de que esté en una construcción de tipo católica, pues yo no sé qué le hubiera parecido a él, ¿sí? Como lo dije alguna vez y lo sigo insistiendo, ya nada más falta que le pongan una imagen de la Virgen de Guadalupe para transformar totalmente su mensaje. Ya con eso ya le dan en la torre al mensaje, sin religión, sin ley. Es un engaño. La religión siempre ha servido como un engaño. Y esos precursores que sí lo fueron, Pedro María Anaya, que sí lo fue Teodoro Hernández, ellos son los que jalan la figura de Ricardo porque es la que les parece más significativa para su lucha. Enrique estará junto con ellos. Ahí están Enrique Flores Magón en su libro, en el libro editado por Samuel Kaplan, Combatimos la tiranía, la historia de aquí no se alcanza a ver muy bien, arriba dice Conversaciones con Enrique Flores Magón, abajo dice el precursor de la Revolución Mexicana. Y del lado, pues derecho para mí, izquierdo para el que ve, el libro de Ethel Duffy Turner, ¿sí? Ethel Duffy, quien no fue anarquista, quien fue esposa de John Kenneth Turner, personaje muy importante para entender el movimiento de 1911 en Baja California, quizá
por él llegaron muchos extranjeros, por la figura que era él en ese momento que estaba apareciendo, el libro México Bárbaro, y Ethel Duffy, una señora que uno ve la foto de viejita y que anduvo ahí, muchos creen que porque anduvo ahí, pues ya sabe, la señora anduvo ahí, pero en el momento del movimiento armado estaba embarazada, tenía a su niña muy pequeña, ¿sí? Y nunca fue anarquista. De hecho, hasta ella misma lo llega a decir en su libro, Ricardo nunca me peló. Digo, no lo dice así, pero básicamente lo dice. Nunca me dejaron entrar al cuarto secreto. Y ella describe cómo jamás participó en los planes. Ella no era parte del grupo anarquista del Partido Liberal Mexicano. Ella era parte de los enemigos, es decir, de los socialistas. Y por socialista, ellos se van a encargar de 1911 a 1918 de atacarlos por ser unos vendedores, por andar buscando votos, por andar buscando diputados y senadores, toda esa ladilla para ellos de personajes políticos que engañan. Eso es lo que buscaban ellos y al contrario construyen un reconocimiento aparente hacia Ricardo Flores Magón, cuando en realidad lo que están construyendo es un reconocimiento a sí mismos. Y para eso tenían que transformar al anarquismo y dentro de ello a la figura de Ricardo. Lo ponen en el centro aparentemente, pero en realidad lo hacen a un lado. En realidad eliminan la lucha anarquista, la hacen a un lado y Ethel Duffy, pues ni siquiera cuando se presenta como testigo, tú dices, pues testigo de qué. Ella no fue parte del grupo, sí de las mujeres, sí de las que lucharon en El Paso, sí de las que estuvieron en Los Ángeles, sí hizo amistad, pero siempre lo hace amistad no con las anarquistas, la hace en todo caso con las hermanas de Antonio Villarreal, la hacen con la esposa de Librador Rivera, pero nunca lo hacen con los ácratas del PLN. ¿Sí? Ahí hay todavía mucho que decir, aquí no lo tocaré. Entonces, pues, se elimina para mantener esa visión de que hubo un grupo de magonistas que seguían quién sabe qué idea, porque nunca se ponen de acuerdo, pues se elimina el maderismo. ¿Sí? Se elimina que los hombres en armas, se elimina que la paz en Mexicali fue bajo la sombra de Madero, se elimina que en Tijuana una gran parte de estos hombres quería irse con Madero, que varios se fueron a Ciudad Juárez y que no entendían por qué seguir luchando si ya había caído del gobierno el tirano Porfirio Díaz. También eliminan que rancheros locales e indígenas que colaboraron con el movimiento armado y que terminaron en el maderismo, es decir, los indígenas Quiligua y Paypay, los indígenas Ucapá, Rodolfo L. Gallego, Salvador García, que participaron del lado revolucionario, son eliminados, ¿sí? Porque todos terminaron en el maderismo. Y el movimiento armado en Baja California, para mayo de 1911, ya estaba discutiéndose intensamente ese maderismo y los indígenas de la región se pasan al maderismo, sobre todo en Mexicali y sobre todo bajo la bandera de Rodolfo L. Gallego. Se elimina el tema del río Colorado, que sería larguísimo explicar, y se eliminan las presiones anexionistas, es decir, la intensa presión anexionista que hay por parte de agricultores de Valle Imperial, que hay por parte de empresarios como Scripps, que es sin duda muy importante, y por otra parte se elimina que otros personajes, como puede ser John D. Spreckles y su hermano, están del lado de que no querían la anexión porque lo que les interesaba era desarrollar San Diego y al anexarse podían moverse los intereses que ellos habían invertido en la ciudad de San Diego. Se eliminan pueblos editoriales donde se manifiesta clarísimamente el deseo de anexar y que es lo que llevó a que los hombres en Tijuana pensaran que era un movimiento anexionista, un movimiento que de finales de febrero y principios de marzo fue calificado como movimiento filibustero. Y la problemática que la he planteado muchas veces, que está en el libro Nacionalismo y Revolución, los acontecimientos de 1911 en Baja California, es explicar por qué vieron eso, a pesar de que el movimiento no lo era. Sí tenía y sí tuvo personajes que lo buscaban, pero en su conjunto no lo fue. ¿Sí? Eso hay que eliminar, pues, para mantener esta idea de que se trató de un movimiento revolucionario de seguidores de Ricardo Flores Magón. Y es muy complicado eliminarlo. Yo no sé cómo lo pueden eliminar.
y todavía dar, solo así quedan magonistas, es decir, solo eliminando la prensa, al grupo armado, solo eliminando el contexto, lo del Río Colorado, que se vuelven maderistas, pueden seguir señalando que se trata de un movimiento de magonistas. Es decir, inclusive hay algunos que dicen que trató de hacer una utopía en Baja California, ¿no? Siguiendo esta idea que yo no sé dónde se acuerda Eduardo Blanquel, y ya todo el mundo que hace libros sobre utopías o comentarios sobre utopías dice, es que quería hacer una utopía en Baja California. Él nunca buscó una utopía en Baja California. Buscaban levantar en armas a todos para terminar con la propiedad privada y hacer que todo fuera de todos, ¿sí? Y eliminando también el sentido de la patria, desconociendo que su propuesta es terminar o hacer una revolución mundial que se inicia a la que se llama desde Los Ángeles, California. Y destaco el lugar, desde Los Ángeles, California, donde tenían los elementos para hacer lo que buscaban, levantar conciencia, levantar la conciencia anarquista, apelar a ese anarquista que desde el punto de vista de ellos estaba en todo, que no era propietario, aquel que no tenía más que sus manos para trabajar. ¿Sí? Y la otra visión, la otra memoria, la memoria local, la memoria de la gente que luchó. Aquí esta imagen, bueno, pues es una de las más utilizadas, de los hombres que se armaron porque pensaron que era un movimiento filibustero. Gente de Ensenada, gente de Tecate, trabajadores, ¿sí? Y las clases medias, esos no tanto, esos se fueron a San Diego, pagaron barcos para que los llevaran a San Diego, estos fueron los que se quedaron, y hay otros más, ¿sí? Y que son los que tienen el reconocimiento como, entre otros, defensores de la integridad nacional. Ellos se dan ese reconocimiento por haber triunfado en contra de un movimiento filibustero. Pero esta memoria también tiene varios problemas muy serios. Y como lo he dicho, no se trata de no luchaban contra un grupo ni contra un contingente unificado. ¿Hubo filibusteros ahí? La respuesta es sí. ¿Hubo propuestas de formar la República Socialista? La respuesta es sí. Hubo intentos y llegó una mujer de nombre Flora Russell y planta una bandera con la que pretende formar una república para las mujeres en más o menos la zona en que se encontraba el Agua Caliente. La respuesta es sí, ¿sí? Estos hombres atienden a eso, es lo que parece que es, y por eso inician la defensa, ¿sí? Y por eso luchan en defensa de territorio nacional. Como lo digo siempre y lo digo donde sea, explíquenme por qué el 8 y 9 de mayo en Tijuana, ¿sí?, se da la lucha como se da. ¿En defensa de qué? ¿De grandes propiedades de quién? ¿De grandes edificios? ¿De qué? Porque estos hombres estuvieron dispuestos a defender qué cosa, cuál gobierno, si ya está empezando a hablarse de los triunfos de Madero, y defender grandes propiedades o grandes compañías o grandes negocios, o ellos eran grandes propietarios y tenían centros comerciales. ¿Qué tenían? Era Tijuana un pobladucho de 40 o 50 casas, de algunas cantinas, de algunos bazares y ya. ¿Qué demonios defendían? Ni siquiera defendían sus casas porque estaban en Ensenada, estaban en San Tomás, estaban en Tecate, o la compañía fija, pues eran 100 soldados, ¿sí? Y los quieren ver defendiendo los grandes intereses de Porfirio Díaz, que por supuesto no existían. Estos hombres lucharon contra filibusteros. El problema es por qué se formó esa idea, y yo trato de responderlo siempre. Aquí no lo hago porque ya es una conferencia que he dado muchas veces. Es a finales de febrero y principios de marzo cuando se da esa lógica, ¿sí? Así pues, se da una movilización nacionalista en Ensenada, Tecate, rancheros de San Tomás, pobladores de Tijuana e indígenas Kumeyaay de Tecate. Es una respuesta nacionalista que también van a tener los indígenas Paypay y Quilihuas, que en Tijuana, el 2 de junio, ven que quieren poner una bandera que se parece a la norteamericana, y van y la quitan y quieren matar a Luis James, y se arma un enfrentamiento
a partir de ello. Tampoco, pues, podemos decir, y en esos quieren ver seguidores de los anarquistas del Partido Liberal Mexicano. Eso es una auténtica invención. Por eso, estos hombres pasan de luchar a favor del gobierno establecido a defenderse de filibusteros a fines de febrero y principios de marzo de 1911. Sin eso no se va a entender la movilización, ¿sí? Van a quedarse hablando, pues, de un grupo que defendió que esos grupos defendían la patria. Pero no pueden reconocer que ahí hubo maderistas porque se cae la explicación. Tampoco pueden reconocer que hubo indígenas de Baja California, porque entonces viene un problemón, ¿sí? Viene un problemón. Por eso es una memoria, ¿sí? Era pues una frontera bajo asedio. El anexionismo, no anexionismo de empresarios, aquí es una pugna muy fuerte en el sur de California, de agricultores o sectores gubernamentales. Aquí solamente apunto que el tema fundamental es el río Colorado. Algunos quieren plantear el tema de Bahía Magdalena, era y sigue siendo más importante todo lo que pase en el río Colorado, ¿sí? A uno de los personajes que más se ataca y que es un constructor de memoria, yo diría que con poco éxito, que es Enrique Aldrete, ¿sí? ¿Por qué con poco éxito? Porque su informe de 1912 fue publicado hasta 1958, ¿sí? Es publicado hasta 1958 y todo el mundo cita el libro de Enrique Aldrete en 1958. Pero es un informe de 1912 donde claramente Enrique Aldrete deja en claro que se trataba y que reconocían que los anarquistas del Partido Liberal Mexicano eran eso, anarquistas, ¿sí? Quizá el gran problema del informe es que cuando él ve cualquier norteamericano ya lo quiere poner como invasor, pero en su texto claramente deja muy evidente que sí se supo que había anarquismo en esta propuesta. Repito, es un informe de 1912 publicado en 1958. Evidentemente, publicado en 1958, tiene una razón política. No voy a entrar mucho a eso, solamente lo digo. Es el hermano del exgobernador, es el hermano del exgobernador Alberto B. Aldrete. Y este libro se publica para contradecir al entonces gobernador Braulio Maldonado, ¿sí? Esta polémica entra dentro de las luchas de los partidos políticos y en este caso de cómo la familia Aldrete fue desplazada de Baja California con la cervecera y sobre todo por Alberto B. Aldrete, que tuvo que irse a vivir a Guadalajara. El personaje que lo hace es el gobernador Braulio Maldonado. La publicación de este libro es para contradecir, por supuesto, a Braulio Maldonado y es para contradecir el primer simposio de historia de Baja California, donde solo permitieron la entrada de aquellos que hablaron del patriotismo del programa del Partido Liberal Mexicano elaborado por Ricardo Flores Magón. No dejaron entrar, no permitieron que llegara la gente de Baja California a dar su testimonio. Solamente ingresaron aquellos que iban del lado de decir que como el gran patriota podía haber sido filibustero. Ese gran patriota no existía, existían anarquistas que luchaban por acabar con la autoridad, con la propiedad. Esto está perfectamente identificado en este informe, repito, de 1912. ¿Sí? Así hay que leerlo porque ahí fue escrito. No es un libro publicado. Es publicado en 1958, pero escrito en febrero, o enviado, mejor dicho, a la Secretaría de Guerra en 1912, en febrero específicamente. ¿Sí? ¿Esto qué nos indica? Que conocieron las propuestas anexionistas, las propuestas anarquistas, pero no pudieron distinguir quién eran. ¿Sí? No podían eliminar. O sea, ¿cómo vas a distinguir en todo lo que estaba pasando quién era qué? ¿Sí? Pero además,
como lo digo y lo he dicho siempre, está publicado de hace 20 años. Bueno, el primer conocimiento de que Ricardo Flores Magón estaba involucrado en ese movimiento es cuando el anarquista ruso coloca una bomba en la escuela de Ensenada un domingo, por lo que no falleció nadie, una bomba, y Alexei Mixin dice que él era seguidor del movimiento anarquista. Es decir, se supo que era anarquismo, puso una bomba en la escuela y, por supuesto, esto generó el pánico de cientos de ensenadenses. ¿Sí? Así, estos hombres defendieron sus propiedades, a la muerte de sus conocidos, hermanos, primos, tíos, y desde marzo de 1911 se ubicaron en defensa de la patria. No es un invento de Rómulo Velasco Ceballos, eso es otra de las muchas cosas que se han inventado, que todo lo inventó Velasco Ceballos, que obedecía a las órdenes de Esteban Cantú. Esteban Cantú ni se había parado hasta junio de 1911 en Baja California. ¿Sí? Y esta defensa de sus propiedades, de la memoria de los muertos, es lo que va a justificar que no quieran ver el maderismo, que no quieran ver a los indígenas, que no vean que no era un grupo armado, ¿sí? Y que la mayoría de ellos no fueron filibusteros. Sí, 30, 40, a lo mucho, nunca llegaron los 50. Los que sí llegaron 50 fueron los 50 ácratas italianos que llegaron de Kansas, de Patterson, de San Francisco. Esos sí llegaron para enseñar el anarquismo. Llegaron y cuando vieron las circunstancias dijeron, esta es una revoluzione da tavolino, y se fue. ¿Sí? Y por 3 décadas la idea quedó de esa forma. Es decir, es hasta la década de 1930 cuando ya fueron reconocidos por el gobierno como defensores de la integridad nacional. Ese reconocimiento es lo que provoca que de pronto aquellos que lucharon en el Partido Liberal Mexicano, no siguiendo el anarquismo, dijeran, somos precursores, estuvimos ahí, y quisieron jalar la imagen de Ricardo a donde no iba. Ahí está Enrique Flores Magón. Él está queriendo el reconocimiento de ser precursor. Él lo sigue, él lo escribe, y por eso él está trabajando ya en ese momento en el gobierno. Está trabajando con grupos de migrantes mexicanos que regresan a México, y está trabajando también en organizaciones de índole socialista. También está trabajando en sindicatos, es decir, todo aquello, no todo, bueno, sí, todo aquello contra lo que estuvieron cuando estaban con el pensamiento ácrata, sin gobierno, sin sindicatos, sin todo aquello que sea centro de corrupción y, por supuesto, sin socialistas ni partidos políticos. Aunque ellos formaron un partido, no era un partido político porque ellos no lo reconocen como partido político, sino como una organización que no quiere que haya políticos. Así pues, queda esta forma que para ellos no fue, pues, que se construyó para ellos, y por eso cuando aparecen los precursores y quieren ese reconocimiento, bueno, Ricardo queda luchando por un programa que no quería, que calificó de antihumanitario desde antes de su publicación, ¿sí? Y así quedó transformado Ricardo. Uno de ellos que lo transformó es el anarquista, el que luchó junto con él, el que estaba profundamente convencido de aquello que publicó muchas veces, pero que ya años después ya no estaba en esa lucha. En esta lucha lo convirtió en capitalista y le dieron esto que algunos llaman reconocimiento. Esto no es un reconocimiento, es una transformación. ¿Sí? Y los filibusteros de 1911 se queda pues como si se hubiera tratado de un grupo organizado. Y no es cierto. Ese grupo no estuvo organizado, no tuvo una bandera, se enfrentaron mucho entre ellos, no obedecían órdenes de la Junta del Partido Liberal Mexicano, no distinguían entre Ricardo, John Kenneth Turner o Antonio de Pío Araujo. En julio de 1911, lo digo clarísimo, Ludovico Caminita, uno de los anarquistas de Patterson y de los más intensos que había en ese momento en los Estados Unidos, desde Regeneración, el 2 de julio de 1911, califica al movimiento que estuvo en Baja California de cowboys americanos.
lo dice Ludovico Caminita. Esto también se elimina, ¿sí? Y se elimina por las dos partes, porque no entra pues en estos dos cajones que se construyeron por razones históricas y la cual todavía muchos siguen entrampados ahí. Pero tienen que eliminar pues todas estas cosas. Para los que dicen que este fue un movimiento organizado, ya sea de filibusteros, ya sea de revolucionarios, lo de dicho por Caminita es clarísimo. Eran unos cowboys americanos. Caminita se dedica a aclarar lo que y se dedica a decirle al mundo anarquista, a la prensa anarquista, que sí valía la pena venir a luchar por la gran revolución social que se había generado. Y esa estaba ya no en Tijuana. ¿Sí? Estos hombres, supongo, son los que rompen el discurso de los filibusteros. Revolucionario, ellos luchan, son quiliguas y pai pai, y ellos están luchando por el lado revolucionario. El que está en el medio es Emilio Guerrero. Ellos son... llevan apellidos mexicanos. No va ninguno de los defensores, son ellos los que van y quitan la bandera que trae Luis James. ¿Sí? Son ellos. Por eso no toman en cuenta la presencia de indígenas. En más de una conferencia me ha dicho alguien, la prueba de que eran filibusteros es que no hubo ningún revolucionario. Pues yo pongo esta foto y se las pongo así, pues pruébenlo. Ahí está. ¿Sí? Y se elimina a la familia Amador, que sí fue, que fue insurgente, se elimina a Rodolfo L. Gallego y se elimina a la única anarquista que yo he encontrado, que es Margarita Ortega, nativa de Sonora, residente y criada en Tecate, casada 3 veces y para 1911 junto con su hija Rosaura Gortari viviendo en Mexicali. Ella sería, después de luchar con Rodolfo L. Gallego, 3 años después sería asesinada por Rodolfo L. Gallego. ¿Sí? Pero esa es una historia de las muchas que hay que escribir. Obviamente no tiene ninguna relación con su homónima, Margarita Ortega, que fuera candidata por el Partido Revolucionario Institucional a la gubernatura del Estado en 1989. No hay relación. ¿Sí? Pero algunos la quisieron establecer en aquel entonces. Yo en aquel entonces no tenía nada que ver con ese tema y andaba en otros andares, pero la querían ligar como si hubiera luchado en la Revolución Mexicana. ¿Sí? Y así pues, esta memoria que cada 22 de junio se realiza, tiene pues que olvidar muchas cosas. Es una memoria regional, local, que inclusive se fue eliminando de Tecate, donde lucharon prácticamente con grupos de rancheros más que en Tijuana, pues o sea, realmente son tecatenses los que luchan o son de Santo Tomás como rancheros. Sin embargo, es Tijuana la que se ha venido abrogando, porque aquí se lleva a cabo la batalla del triunfo, digamos, del 8 y 9 de mayo de 1911, triunfo y batalla del triunfo, que no fue dirigida por baja californianos, desde la época, sino por el 8º Batallón de Infantería, que era un grupo de oaxaqueños, uno de los contingentes más importantes del ejército porfirista en 1911, que para el momento de la lucha ya no es porfirista, ya es de Madero. ¿Sí? Y esta bandera, ya para terminar, esta bandera está pintada, yo no sé, alguien que la colocó intencionalmente le puso el rojo de Tierra y Libertad, está retocada. Bueno, es una bandera que nos indica que aparentemente son seguidores pues del partido de los anarquistas del Partido Liberal Mexicano. No, estos hombres no siguen esa bandera. Esta bandera fue colocada el 13 de mayo por Antonio de Pío Araujo. Antonio de Pío Araujo declara a Tijuana como un lugar donde ya se vive en el anarquismo, declara que ya es anarquismo, aparece en la prensa de Barré, de Patterson, de Tampa, Florida, de España, que ya en Tijuana, el Libertario de París, publica que ya Tijuana es anarquista. El nombre de Tijuana se ubica en la prensa ácrata como un gran triunfo anarquista. La realidad es que esta bandera se puso ahí inevitablemente, ahí sin duda, pero 2 días después
se pone la bandera de los Estados Unidos en los comercios donde querían protegerse y ponían su bandera de los Estados Unidos. Es ahí donde le preguntan a Carl Price, el líder en ese momento, líder yo lo diría muy entrecomillado porque nadie le hace caso, y contesta que la bandera de los Estados Unidos se veía muy bien. Y eso, por supuesto, levanta la pelotera sobre el anarquismo. Por supuesto, esta fotografía puede darnos pie a muchas cosas, dado que los hombres que están abajo ni enterados estaban del tal anarquismo, y los turistas que están a un lado del bazar, pues están literalmente en otra actividad. ¿Sí? Dicho esto, con eso termino mi participación y agradezco mucho a la autoridad del Instituto Municipal de Arte y Cultura, al director del archivo, el doctor José Beltrán, por esta invitación. Y bueno, no sé cómo vaya a funcionar las preguntas o no preguntas. Ahí quitas esto porque no sé qué va a pasar. Claro. No, doctor, pues de nada cuenta, muchísimas gracias. Siempre resulta muy interesante, incluso refrescante, escucharte hablar sobre el tema, porque yo estoy totalmente de acuerdo que esto también es un asunto de memoria, disputas por la memoria y cuestiones de construcción de imaginarios y representaciones. Yo por ahí en otros trabajos y en otros espacios he sostenido la idea que si pudiéramos hablar a estas alturas del partido de una memoria colectiva en Tijuana, este es un elemento que sí nos permite hablar de ello, porque precisamente en el proceso de disputas, ¿no? de oficializar narrativas, de visibilizar a unos e invisibilizar a otros, empieza ese proceso de construcción pero tampoco puedo decir que es un proceso acabado, ¿no? No. Pero el asunto de 1911 es fundamental para poder decir, bueno, sí existe como tal la memoria colectiva en Tijuana, pero todavía está en proceso de definición. Y el mejor ejemplo que yo me atrevo a dar es precisamente esto. Y que vaya, la óptica que le das, la perspectiva que le das, pues es fundamental para poder entender que efectivamente se trata de narrativas y de memorias y discursos en disputa. Y que bueno, a final de cuentas, pues sí hay ahí cosas que hay que seguir revisando. Por supuesto, no, el tópico no está acabado, y pues hay que seguirlo revisando, hay que seguirlo analizando, ¿no? En tu caso desde la historia, pero por supuesto desde la historiografía, y por qué no decirlo también del análisis del discurso, que vaya, hay mucho en tu trabajo de análisis de discurso, ¿no? Pues fue patente a lo largo de tu conferencia. Y bueno, ya las preguntas, las respuestas, las inquietudes las canalizaremos a través de las redes sociales, porque vaya, en el entendido de que el simposio es en modalidad virtual, pues no, pues la dinámica pues está siendo otra, totalmente, la estamos manejando totalmente a través de redes sociales. Es que de nada cuenta, muchas gracias, como siempre un placer escucharte, muy ilustrativo, muy educativo, y pues invitas siempre que te escuchamos hablar sobre el tema, por supuesto que es una invitación a la reflexión sobre esto. Y pues de nuevo, a nombre del 23º Ayuntamiento de Tijuana, a nombre del Instituto Municipal de Arte y Cultura, del Instituto de Investigaciones Históricas de nuestra universidad y por supuesto del Archivo Histórico de la ciudad, gracias. Muchas gracias por haber dictado conferencia. No, gracias por haber dictado conferencia magistral en este 13º Simposio de Historia de Tijuana. Ya 13 años ya celebrando esto. Ya, sí. Que bueno, originalmente se ha hecho en el contexto del aniversario de la ciudad, pero bueno, por el tema del COVID, la pandemia, lo reagendamos ahora en noviembre, sobre texto y por motivo de un aniversario más también del Archivo Histórico de Tijuana, que bueno, este año el archivo cumple 19 años. Así es que muchas gracias. A ti por la invitación. Gracias, y pues seguimos al pendiente y a la orden. Hasta pronto. Ahí estamos. Gracias. Gracias.